Saludos, estudiantes. Aquí de nuevo con ustedes y la matemática. En las primeras lecciones tuvieron la oportunidad de reafirmar las operaciones de cálculo con números naturales, la adición, la sustracción, multiplicación y división. Realizaron además ejercicios variados que permitieron garantizar la solidez de estos conocimientos. Tanto los realizados con su profesor propiamente en la clase, como con el apoyo del facilitador en caso de que tuvieran alguna duda. Pero ¿cuántos problemas se presentan en la vida que para resolverlos necesariamente tenemos que auxiliarnos de las operaciones de cálculo? Pues precisamente ahí radica la propuesta que tenemos para la lección de hoy. Es decir, en la lección de hoy vamos a tratar problemas, algunos problemas que se resuelven con operaciones de cálculo y especialmente las operaciones de adición y sustracción. Veamos la imagen. Problemas de adición y sustracción. De manera que si nuestra clase va dirigida a resolver problemas, primeramente debemos preguntarnos ¿qué es un problema? Pues un problema es toda situación en la que existe un planteamiento inicial y una exigencia, donde la vía para llegar de ese planteamiento inicial a la exigencia deseada es desconocida. Lógicamente, si se conociera esa vía, ese procedimiento, no estaríamos frente a un problema, sino frente a un ejercicio. Pero no obstante, a no existir esa vía y que sea desconocida, si nosotros podemos hablar de algunos pasos y dentro de esos pasos, algunas acciones que mentalmente podemos realizar y nos pueden ayudar a enfrentar el proceso de resolución de un problema. Primeramente, para resolver un problema, pensamos que lo primero que deben hacer es analizar el enunciado de ese problema. Dentro de ese momento de análisis está implícito, un grupo de acciones, como les decía, y ¿cuáles pueden ser? Leer y releer ese problema cuantas veces sea necesario hasta garantizar la comprensión de él. Podemos hasta llegar a reformularlo con nuestras propias palabras. Analizar qué nos dan en ese problema, qué nos están pidiendo, si existen magnitudes en ese problema, en qué forma se manifiestan, en fin, un grupo de acciones que nos ayudan, además si hay palabras claves que nos permiten una mayor comprensión. Una vez
este momento vencido, pues podemos empezar la determinación de la vía de solución. ¿En qué consiste este momento de determinación de la vía de solución? Pues ahí debemos analizar qué datos me dan, qué datos me piden y cómo llegar de lo que me dan a lo que me piden. Abundar en la zona de búsqueda, es decir, qué conocimientos yo poseo que me permiten establecer esa relación entre lo que me dan y lo que me están pidiendo en ese problema. Por supuesto, en este momento que estamos frente a problemas aritméticos, nuestra zona de búsqueda está en las operaciones de cálculo, ¿verdad? Además de la determinación de la vía de solución, una vez que lo tengamos logrado, pues pasar a su ejecución, resolver esa vía de solución determinada, que en nuestro caso, en estos momentos, consiste en realizar los cálculos necesarios. Y por último, el control del resultado. ¿Qué debo hacer en el control del resultado? Pues debemos, en primer lugar, preguntarnos, ¿lo que hice es correcto? ¿Mi resultado es lógico? Comprobar, y comprobar siempre en el texto de ese problema. Incluso podemos establecer algunas otras consideraciones también, digamos, si existe otra vía de solución, y emitir, por supuesto, la respuesta. No se trata de que cada vez que vayamos a resolver un problema, vayamos escalando por todos estos pasos. Son simples acciones que, si usted al leer el problema está en condiciones de determinar rápidamente la vía de solución, por supuesto no tendrá que utilizarlos. Pero son elementos que nos sirven de ayuda, porque realmente la primera condición para resolver un problema es la voluntad de enfrentar el proceso. Y esa voluntad es con la que yo pienso que voy a contar hoy por parte de ustedes para resolver los problemas que yo les traigo. Un hombre tiene 4 hijos: Luis, Pedro, Pablo y Jorge. Luis tiene 3 años. Pedro tiene 1 año más que Luis. Pablo tiene 4 años más que Pedro. Y Jorge, tantos años como sus 3 hermanos. Si el padre tiene 15 años más que la suma de las edades de sus 4 hijos, ¿qué edad tiene el padre? Repetimos. Un hombre tiene 4 hijos: Luis, Pedro, Pablo y Jorge. Luis tiene 3 años. Pedro tiene 1 año más que Luis. Pablo tiene 4 años más que Pedro. Y Jorge tantos años como sus 3 hermanos. Si el padre tiene 15 años más que la suma de las edades de sus 4 hijos, ¿qué edad tiene el padre?
¿Ya están en condiciones de revisar el ejercicio? Este problema, a pesar de que en el texto se observa muy largo, realmente es un problema sencillo. Yo confío en que hayan podido trabajar solos en el proceso de resolución. Vamos por la pizarra a comprobar si es cierto lo que realmente nos hemos pensado. Veamos en la lectura del problema. Todos pudieron leerlo, no es necesario que nosotros hagamos nuevamente una lectura de él. Y vamos a pasar a la extracción de los datos que después de haber leído muy bien el enunciado, podemos expresar aquí. Se trata de Luis, Pedro, Pablo, Jorge y el padre. Esas son las personas que intervienen y de las cuales se dan determinados elementos. Por tanto, vamos a poner Luis, Pedro, Pablo, Jorge y el padre. De cada uno de ellos, ¿qué se plantea en el problema? Luis tiene 3 años. Y Pedro, se plantea que Pedro tiene 1 año más que Luis. Pablo tiene 4 años más que Pedro. Jorge, la suma de Luis, Pedro y Pablo. ¿Correcto? La suma de Luis, Pedro y Pablo. Y del padre, ¿qué se plantea? 15 años más que quién, que la suma de las edades de sus 4 hijos. ¿Quiénes son? Luis, Pedro, Pablo y Jorge. ¿Y cuál es la incógnita? La edad del padre. De modo que para realizar las operaciones que en este caso necesitamos, vamos paso a paso a observar. Luis tiene 3 años, pero Pedro 1 año más que Luis. ¿Qué operación debemos realizar? Evidentemente, la adición. 1 más 3. Y ese resultado es 4. Pablo, 4 años más que Pedro. 4 más que los años que acabamos de determinar que tiene Pedro. Y el resultado,
8. Observen que más es una palabra clave en el problema y nos indica en este caso que debemos adicionar. Jorge, la suma de las edades de Luis, Pedro y Pablo. De nuevo, una palabra clave, suma. La suma es el resultado de adicionar algo y me están indicando qué es lo que debo adicionar. La edad de Luis, 3 años, más la edad de Pedro, 4 años, más la edad de Pablo que acabamos de obtener. 3 más 4 más 8, 3 más 4, 7, más 8, 15 años. El padre, bueno, el padre tiene 15 años más, que la suma de las edades de sus hijos. ¿Cuántas operaciones tenemos que realizar? Repetir una adición. ¿Por qué? Porque 15 lo tendremos que adicionar, vamos a ponerlo debajo, con una suma que todavía no he obtenido, que es la de las edades de sus 4 hijos. 3 más 4 más 8 más 15. Tres más 4 más 8 ya está obtenido aquí. 15 más 15, 30. Y ahora 15 más 30, que es la suma de las edades de sus hijos, nos permite obtener como resultado 45. Así llegamos de estos datos que nos dan de nuestro planteamiento inicial a nuestra exigencia, la edad del padre, que es 45 años. Podemos ya emitir la respuesta y escribir como respuesta que la edad del padre es 45 años. Ya hemos revisado el problema, todos han tenido la oportunidad de hacer el control del resultado en este problema que acabamos de ver y nos proponemos pasar a otro problema que también contamos con el esfuerzo de ustedes para que puedan realizarlo. Veamos. Dos amigos van de excursión en bicicleta
El primer día recorren 28.000 metros. Al día siguiente recorrieron 6 kilómetros menos que el día anterior. Y el tercer día recorrieron 36 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorrieron en total? Repetimos, dos amigos van de excursión en bicicleta. El primer día recorren 28.000 metros. Al día siguiente recorrieron 6 kilómetros menos que el día anterior. Y el tercer día recorrieron 36 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorrieron en total? Vamos a extraer los datos que nos ofrece el problema. En él nos hablan de un primer día en el recorrido, en el cual se recorren 28.000 metros. Un segundo día, y en ese segundo día se expresa que se recorren 6 kilómetros menos que el primer día. En el tercer día se nos da el recorrido exactamente de 36 kilómetros. Y la exigencia, la pregunta en nuestro problema es ¿cuál es el total de kilómetros recorridos? ¿Qué operaciones debemos realizar? ¿Qué operaciones me permiten obtener ese total de kilómetros recorridos? Por supuesto, el recorrido es el todo y las partes de ese todo, ¿quiénes son? El recorrido del primer día, del segundo día y del tercer día. Por tanto, ¿qué operación es necesario plantearse aquí? La adición. La adición de los recorridos de cada día. En este caso,
debemos primeramente observar que hay un día donde no tenemos la cantidad expresada y con ella debemos trabajar primeramente. 6 kilómetros menos que el primer día. Esa palabra clave nos indica que debemos realizar una sustracción. ¿De quién? Si son 6 kilómetros menos que el primer día, sustraer 6 kilómetros al recorrido de ese primer día. Es decir, 2.800 metros menos 6 kilómetros. Pero estamos frente a una dificultad. ¿Y cuál es? Que esa sustracción que está indicada está expresada en diferentes magnitudes. ¿Es posible realizarla de esa forma? No, se hace necesario una conversión. ¿Y cuál conversión sería la prudente? Bueno, si nos preguntan en la respuesta cuántos kilómetros se recorrieron en total, es evidente que necesitamos que ambas estén en kilómetros. Y entonces es 28.000 metros a quien debemos convertir en kilómetros. Recuerden, de una unidad menor a una unidad mayor, dividimos por la unidad seguida de tantos ceros, en el caso de las unidades de longitud, como unidades lo separan. Por tanto, hay que dividir por 1000 y este 28.000 metros es igual a 28 kilómetros. Ahora sí podemos efectuar la sustracción. 28 menos 6 y obtenemos 22. De modo que ya el segundo día lo tenemos expresado en 22 kilómetros. ¿Y qué nos queda por hacer? En este caso, ya lo que nos queda es efectuar finalmente la adición. Primer día, 28.000 metros, que sabemos que representan los 28 kilómetros. Vamos a efectuar la adición y después en la respuesta incorporamos ya la unidad de magnitud al final. Más 22 más 36. Pueden colocarla en columna como ustedes deseen para dar el resultado final. 6 más 2, 8, más 8, 16. Adicionamos una, 3 más 1, 4, 2, 6, más 2, 8, 86. Y entonces la respuesta podemos emitirla que se recorrió en total 86 kilómetros. ¿Estamos en condiciones de continuar para otro problema? Adelante entonces y observemos la imagen.
El libertador Simón Bolívar nació en Caracas en 1783. Comenzó su carrera militar en 1811 y murió en la Quinta de San Pedro, cerca de Santa Marta, 19 años después. ¿Qué edad tenía al morir? Repetimos, el libertador Simón Bolívar nació en Caracas en 1783. Comenzó su carrera militar en 1811 y murió en la Quinta de San Pedro, cerca de Santa Marta, 19 años después. ¿Qué edad tenía al morir? Para el análisis de los datos en el problema, después de haber hecho la lectura correspondiente, podemos pasar a la extracción de esos datos. Año de nacimiento de Simón Bolívar. ¿Cuál es el año de nacimiento que ahí se plantea en el problema? 1783. Comienza su carrera militar y nos dan el año en que comienza la carrera militar, 1811. Y muere voy a poner I para que se entienda 19 años después de esta fecha que aquí se denota. ¿Cuál es la interrogante en el problema? La edad de Simón Bolívar, que tenía al morir. Eso es lo que nos proponemos llegar a resolver. Es evidente que si aquí me hablan del año de nacimiento y aquí el comienzo de la carrera militar y muere 19 años después, se infiere que tenemos que pensar en qué operaciones me van a permitir relacionar estos datos para arribar a la edad que tenía el libertador al morir. Si la carrera militar la comienza en 1811 y nació en 1783, ¿cuál es su edad en ese momento?
¿Qué operación me permite obtenerla? La sustracción, es decir, puedo sustraer 1811 a 1811, sustraerle 1783. Y aquí obtenemos el resultado de esa sustracción, 28. 11 menos 3, 8. 9, 11 menos 9, 2. Y ese es el resultado de la sustracción, 28. Quiere decir que la carrera militar, cuando la comienza, tenía 28 años. Y si muere 19 años después, a este momento en que tenía 28 años, ¿cuál es la operación que debemos indicar? La adición de 28 más 19. 9 más 8, 17, 2, adicionamos 1, más 2, 4. Quiere decir que tenía al morir 47 años. De esta forma, hemos podido dedicar esta lección a realizar algunos, como decíamos al inicio, algunos problemas aritméticos que se resuelven mediante operaciones de cálculo, y especialmente los de hoy se han podido resolver mediante la adición y sustracción. Más adelante podrán realizar otros problemas utilizando otras operaciones e incluso llegando a combinar todas ellas. Esperamos que en la actividad que yo les voy a proponer para de forma independiente puedan reafirmar lo que hoy hemos visto aquí, tengan la oportunidad de ganar en solidez en cuanto a la resolución de problemas, porque como les decía al inicio, resolver problemas en la vida es una necesidad y es más fácil enfrentarla que evitarla. ¿Qué actividad yo le propongo? En la lección 22, en su cuaderno, tienen varios ejercicios, pero resulta imprescindible que no dejen de hacer los ejercicios 2 y 3. Las actividades, 2 y 3, son precisamente dos problemas que se pueden resolver auxiliándose de las operaciones de cálculo, adición y sustracción, muy similares al procedimiento de trabajo que hemos utilizado hoy. Recuerden que cuando hablábamos de los pasos del problema, le insistimos en que
esos pasos, esas acciones, constituyen una ayuda y cuando enfrenten ese problema, si inicialmente no les resulta sencillo, pueden escalar por esas acciones para poder llegar a la meta, que ante todo para ello, como les decía, es necesario mucha voluntad, pero que es necesario vencer. Y por eso cuento con que el ejercicio 2 y 3 puedan realizarlo con la ayuda de su facilitador en caso de tener alguna duda. Ya hemos llegado al final de esta lección y solo nos queda despedirnos hasta nuestro próximo encuentro.